mi hermanastro, me robó cosas para dárselas a su novia, y mi madre se puso de su lado, y descubrí que usó el dinero de la manutención para comprar artículos de lujo. Hola, tengo 16 años y recientemente me mudé de la casa de mi mamá para quedarme con mi papá. Ella me está rogando que vuelva a casa y le dé una segunda oportunidad, pero realmente no me apetece hacerlo. La razón principal de esto es su nueva familia, mi padrastro Beck y mi hermanastro Liam, de 16 años. Mis padres se divorciaron hace 7 años, y mi mamá empezó a salir con Beck hace unos 3 años. Tras estar juntos durante un año, Beck y Liam se mudaron con nosotras, y mi mamá se casó con Beck hace aproximadamente 8 meses. Vivir con ellos ha sido todo un desafío, porque Beck y Liam realmente no se preocupan por mí y tratan de evitarme en la medida de lo posible. Yo hago lo mismo con ellos, pero desde que se mudaron, mi mamá también se ha vuelto bastante distante, pasa la mayor parte de su tiempo con ellos y no parece interesarse por mí. Solía molestarme mucho porque, aunque mis padres tienen la custodia compartida de mí, paso la mayor parte del tiempo viviendo con ella. En los primeros años después de su divorcio, dividía mi tiempo de manera equitativa entre los dos, yendo y viniendo. Pero luego, hace 4 años, mi papá consiguió un gran ascenso en su empresa, lo que significó más responsabilidades y un salario mucho mayor que el que solía recibir. Básicamente, era una gran oportunidad, pero también implicaba tener que mudarse lejos por el trabajo. También empezó a estar mucho más ocupado debido a sus nuevas responsabilidades, y aunque no me molestó, debo admitir que extrañaba verlo con más frecuencia. Después de eso, tuvimos que ajustar el acuerdo de custodia en consecuencia. Yo tenía escuela y otras cosas, y no podía permitirme verlo tan frecuentemente como solía hacerlo porque requeriría muchos más viajes. Así que comencé a quedarme con mi mamá durante toda la semana y, un par de fines de semana al mes, mi papá arreglaba para que yo lo visitara o él venía a verme. Era tedioso y agotador para ambos, pero logramos mantener ese acuerdo hasta ahora. Planeaba mudarme con él después de graduarme de la escuela secundaria porque, sinceramente, después de que mi mamá se volvió a casar, ya no tenía interés en vivir con ella, ya que sentía que no le importaba y que sus prioridades habían cambiado. Intenté hablar con ella sobre esto un par de veces, pero siempre me aseguraba que yo seguía siendo una prioridad para ella y que su relación con Beck y Liam no iba a cambiar nada entre nosotras, ya que yo era su hija. Sin embargo, lo que sucedió recientemente realmente me mostró que todas esas promesas que me había hecho eran solo palabras y que en realidad no significaban nada. Recientemente, descubrí que Liam había estado robando mi maquillaje muy caro y un par de mis zapatos para regalárselos a su novia como regalos. Liam y yo solíamos ir a la misma escuela intermedia juntos, y ahora también estamos en la misma escuela secundaria. Esa es la forma en que mi mamá conoció a su padre, ya que ambos eran padres solteros y coincidieron en algún evento escolar. Sé con certeza que Liam ha estado saliendo con una de las chicas de nuestro curso desde la escuela intermedia, y como estamos en el mismo año, la sigo en las redes sociales. Hace un par de semanas, un par de mis zapatillas deportivas muy caras desaparecieron, y no tenía idea de dónde estaban hasta que vi a su novia usándolas en una de sus publicaciones. Esta ni siquiera es la primera vez que algo mío ha desaparecido, porque, como mencioné antes, un par de mis artículos de maquillaje y otros pares de zapatos tampoco estaban en ninguna parte. También eran caros, ya que fueron regalos de mi papá para mí, y realmente los aprecio y los guardaba con cuidado, así que sabía que alguien en la casa estaba haciendo esto. Incluso me quejé con mi mamá al respecto, y ella despidió a la empleada doméstica por esto. Pero incluso después de eso, las cosas seguían desapareciendo, y finalmente me dijo que probablemente era yo quien había perdido esas cosas. Pero cuando vi a esa chica usando esas zapatillas en su publicación, decidí preguntarle si había estado recibiendo más regalos de lo habitual de parte de Liam. Esta chica y yo no somos amigas, ni siquiera cercanas, y realmente no nos hablamos entre nosotras, pero esto parecía una emergencia, así que decidí contactarla sin importarme lo raro que pudiera parecer. Sorprendentemente, me respondió y me dijo que había terminado recibiendo muchos más regalos de Liam de lo habitual en las últimas semanas. Eran principalmente artículos de maquillaje y zapatos, y también eran realmente caros, así que estaba muy contenta. No sé por qué esa chica no pensó en cuestionar cómo exactamente él podía permitirse todo esto, pero cuando supe por ella que él había estado robando mis cosas para regalárselas, perdí la paciencia y le dije que todos esos regalos eran originalmente míos y que básicamente había estado robando mis cosas para impresionar a su novia con esos obsequios. Ella vio el mensaje, pero no respondió después de eso, y realmente no me importa si lo hace o no porque, sinceramente, es lo último en lo que estoy pensando ahora. Después de esa conversación con ella, decidí enfrentar a Liam directamente y le mostré las capturas de pantalla de nuestros chats y le pregunté por qué había comenzado a robar mis cosas, especialmente artículos personales como el maquillaje. Al principio,
Intentó negarlo y me dijo que había estado ahorrando su dinero de bolsillo para comprarle esas cosas. Pero no soy tonta. Ambos recibimos la misma cantidad de dinero de bolsillo de nuestros respectivos padres, y no es suficiente ni siquiera para cubrir la mitad del precio de los zapatos. Sin embargo, cuando lo llevé a nuestros padres ese día, tuvieron una reacción muy extraña que no entendí. En lugar de reprenderlo, su papá empezó a defenderlo y convirtió toda la situación en mi contra diciendo que era mi culpa por presumir constantemente lo caros que eran los regalos que mi papá me daba. Dijo que era natural que Liam se sintiera raro al respecto, y que, como él no podía usar el maquillaje o los zapatos para sí mismo, decidió tratar de impresionar a su novia con ellos. Tal vez fue una decisión inmadura de su parte, pero Beck afirmó que podía entender totalmente de dónde venía esa idea. La defensa fue realmente ridícula, porque, sinceramente, no presumo los regalos que mi papá me da. Ni siquiera pensaba que ellos se preocuparan por eso, y la forma en que Beck trató de defender a Liam me hizo pensar que en realidad era una proyección de cómo él se sentía. Supongo que se sentía inseguro porque no podía permitirse comprar regalos tan caros para su hijo y le molestaba que mi papá, el exmarido de su esposa, estuviera en una posición en la que pudiera comprarme cosas tan caras con regularidad. Y supongo que esa fue la razón por la que trató de ponerme a mí como la culpable. Pero yo no iba a dejar que me hiciera sentir que yo era la que estaba en falta y que esto era algo normal, porque sabía perfectamente que no lo era. Mi mamá también estaba en la habitación todo el tiempo, pero se negó a comentar sobre nada. Y allí estaba yo, luchando sola contra Beck y Liam. Incluso me volví hacia ella y le pedí ayuda, porque sentía que Beck se negaba a ver mi punto de vista a propósito, ya que eso implicaría reconocer que su hijo había cometido un error. Pero mi mamá se negó a intervenir, en cambio, solo me dijo que entendía que estaba teniendo problemas con Liam, pero que no había necesidad de que me comportara como una chismosa para meterlo en problemas. Me dijo que esto era un asunto entre mi hermano y yo, y que necesitaba resolverlo sin involucrarlos. Eso puso fin a toda la discusión, y Liam se fue a su habitación, nuestros padres se fueron a la suya, mientras yo seguía enfureciéndome con todos ellos, pero no había nadie allí para siquiera escucharme porque así de poco les importaba. Fue increíblemente frustrante porque, a pesar de que Liam había admitido que había estado tomando mis cosas, literalmente no hubo ningún castigo para él. De hecho, Beck salió en su defensa, y mi madre se negó a decir una sola palabra en contra. Me sentí tan desesperanzada y decepcionada después de ese incidente que decidí que me iría a vivir con mi papá, incluso si eso significaba que tendría que dejar la escuela. Empaqué mis cosas esa misma noche lo mejor que pude y me escapé de la casa muy tarde en la noche, cuando sabía que todos estarían durmiendo. Afortunadamente, tenía una amiga cuya hermana mayor tenía un coche, y las dos me llevaron a la casa de mi papá. Llegamos unas 4 horas después de haber salido, alrededor de las 6 de la mañana, y mi papá estaba realmente sorprendido de vernos allí tan temprano, pero nos invitó a entrar a todas. Luego le expliqué todo lo que había sucedido que me había llevado a quedarme con él tan abruptamente. Él ya sabía que me sentía descuidada mientras estaba con mi mamá, pero me había estado motivando para que soportara un par de años más porque después de eso me graduaría de la escuela secundaria y ya no tendría que preocuparme por dónde vivir. Pero después de escucharme, me dijo que arreglaría algo para mí porque estaba claro que simplemente ya no podía vivir con ella, y sinceramente, yo sentía lo mismo. Simplemente no podía seguir viviendo con esas personas, así que me alegró tenerlo de mi lado. Mi amiga y su hermana regresaron a casa al día siguiente, y mi amiga ha dicho a todos en la escuela que tengo mononucleosis, por lo que no asistiré a la escuela durante las próximas semanas hasta que me recupere. Será fácil obtener un certificado médico para justificar mi ausencia, así que no me preocupa eso. Lo que realmente me preocupa es mi mamá, porque al día siguiente de haberme ido, cuando descubrió que no estaba en casa, me llamó y empezó a enviarme mensajes preguntando dónde estaba. No ha dejado de disculparse conmigo desde entonces. Odio mucho el hecho de que esté teniendo que romperle el corazón porque ha pasado una semana desde que me fui y ella no deja de suplicarme que vuelva a casa, pero realmente no siento que quiera hacerlo. Se ha convertido en un dilema moral para mí, porque también acabo de descubrir un par de cosas más por parte de mi papá que no sabía antes y que han hecho que todo sea significativamente más complicado. Por ejemplo, me enteré de que mi papá estaba realmente molesto porque mi mamá me estaba tratando así y me habló de varias cosas que no sabía. Así fue como descubrí que él ha estado pagando una gran cantidad de dinero en concepto de manutención infantil desde que recibió su ascenso y tuvo que mudarse. Después de su ascenso, mi mamá exigió el 20% de sus ingresos como manutención, porque pensó que era lo justo, ya que yo pasaría la mayor parte de mi tiempo con ella y solo vería a mi papá los fines de semana. Antes del ascenso, como ambos tenían ingresos similares y compartían la custodia, mi papá no tenía que pagarle nada. Pero después del ascenso, él accedió a la demanda de mi mamá porque también lo consideró justo,
ya que ahora tenía un ingreso significativamente más alto, y era cierto que ella se haría cargo de mí la mayor parte del tiempo. Mi papá tenía sospechas de que quizá el dinero no estaba siendo utilizado para cuidarme, y hasta habló de esto con mi mamá varias veces, pero ella siempre le aseguraba que estaba guardando el dinero para mi futuro y que, eventualmente, ese dinero volvería a mí. Él había confiado en su palabra porque no quería crear un conflicto, pero después de escuchar lo que yo tenía que decir sobre el tiempo que pasé en casa de mi mamá, ya no estaba tan seguro de que ella le estuviera diciendo la verdad. De hecho, tenía buenas razones para dudar de ella, porque la seguía en las redes sociales y había visto que había hecho varias compras caras últimamente. Yo también podía confirmarlo. En los últimos años, mi mamá había sido muy astuta con sus gastos, asegurándose de espaciar sus compras para que nadie sospechara que estaba malgastando el dinero de la manutención. En los últimos años, se había comprado varias joyas caras, ropa y accesorios. También había comprado regalos realmente caros para Becky y Liam en el pasado, y ocasionalmente para mí también, pero la mayoría de las veces solo omitía comprarme cosas porque mi papá ya me estaba dando regalos caros y ella no quería malcriarme más. Rick y mi mamá están ambos en puestos de gerencia media como mucho, así que me pareció un poco extraño que de repente ella empezara a poder permitirse todos esos lujos, pero simplemente asumí que vendrían de sus ahorros. Jamás imaginé que el dinero saldría de la manutención que mi papá le pagaba. Ahora supongo que pueden entender por qué es un dilema tan grande para mí. Porque incluso si tenía la intención de perdonarla algún día y aceptar sus disculpas, no puedo tomarlo en serio ahora. Honestamente, no sé si realmente quiere que vuelva o si simplemente quiere el dinero de la manutención, porque según el acuerdo, mi papá accedió a pagar la manutención hasta que yo cumpla 18 años. Y lo que es aún más importante, en los últimos años, cada vez que le mencionaba cómo me hacía sentir que me estaba descuidando, siempre mantenía que ella estaba cuidándome mientras mi papá estaba muy ocupado trabajando y que tenía muchas responsabilidades, como trabajar duro para poder mantenerme, y también obligaciones hacia su nuevo esposo e hijo, razón por la cual podría haberme sentido descuidada. Pero la verdad era que solo estaba tratando de estar presente para todos, y como su hija, yo necesitaba ser más comprensiva. Ahora que sé que he estado recibiendo manutención de parte de mi papá, todo eso se siente como manipulación, porque no quería que yo sintiera que realmente me estaban descuidando. Desde entonces, temía que le contara a mi papá o, peor aún, que la dejara y ella perdiera mi custodia, así como los pagos de manutención. Obviamente, no necesitaba trabajar tan duro para mantenerme o mantener el estilo de vida que ella quería en absoluto, porque el 20% de los ingresos de mi papá es una cantidad considerable. Me siento estafada por toda la mentira que me ha dado durante los últimos años, y al mismo tiempo, también me siento algo mal por ella porque, a pesar de todo, sigue siendo mi madre, y me siento realmente confundida sobre qué hacer. Quiero hacer lo correcto para mí misma, pero tampoco quiero lastimar a mi madre de una manera que no pueda revertirse. Simplemente ya no sé qué pensar. Además, mi madre sigue pidiéndome disculpas y rogándome que regrese. Básicamente, está rogando en este momento, aunque no le he respondido. También tengo que pensar en cómo quiero terminar la escuela secundaria, porque si empiezo a vivir con mi papá, no podré ir a la misma escuela, ya que el viaje sería demasiado para mí. Así que hay muchas cosas que tener en cuenta aquí, pero sobre todo, realmente quiero saber si estaré haciendo lo correcto al mudarme con mi papá y dejar ir a mi mamá en mi vida, ya sea porque quiero dejar atrás a mi mamá y a su nueva familia o porque quiero vivir con mi papá. Actualización 1. Hola, solo quiero decirle a todos los que habían estado diciendo que mi papá es un padre ausente y esas cosas que eso no es cierto en absoluto. Siempre he estado ahí para mí emocionalmente, pero también tiene que trabajar muy duro para darme el tipo de futuro que quiero, y honestamente, no me importa en absoluto. De hecho, incluso me ofreció ir con él cuando tuvo que mudarse al principio, pero en ese momento yo estaba demasiado apegada a mi vida aquí como para considerar mudarme con él. No quería dejar a mi mamá, mi escuela y mis amigos atrás, y elegí quedarme aquí, así que él también tuvo que hacerlo mejor en esta situación. Incluso recientemente, cuando me quejé con él de que me sentía descuidada por mi mamá, me ofreció que me fuera a vivir con él, pero cuando se dio cuenta de que no quería dejar mi escuela ni a mis amigos, fue entonces cuando empezó a motivarme a quedarme con mi mamá, porque él solo quería estar ahí para mí. En ningún momento me he sentido descuidada por él o que no me quiera a su lado, así que solo quería dejar eso claro, ya que no quería que nadie pensara mal de él. Y sinceramente, una de las razones más grandes por las que había continuado quedándome con mi mamá era porque antes del divorcio, teníamos una relación bastante normal como cualquier madre e hija. Fue solo después de que empezó a salir con Rick que comenzó a cambiar y sus prioridades se volvieron diferentes. Durante los últimos años, he estado dividida entre elegir lo que me resulta cómodo, que es quedarme con mi mamá y vivir la vida que siempre he conocido,
o hacer lo que es mejor para mí, mudarme con mi papá y empezar de nuevo. Pero ahora que han pasado un par de días desde que hice mi publicación aquí, he revisado los comentarios y he hablado con un par de personas. Siento que tengo algo de claridad sobre lo que realmente quiero hacer y lo que debería hacer. De hecho, esto es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, pero sí, me voy a mudar con mi papá de forma permanente. Lo pensé durante mucho tiempo y hablé con mis amigos más cercanos, y todos están de acuerdo en que esta es la mejor opción para mí. Ahora, todos ellos van a extrañarme y yo los voy a extrañar, pero eso no es una razón para que siga soportando la vida en casa de mi mamá, ya que me queda muy claro que sus prioridades son Rick y Liam, no yo. Fue sinceramente una decisión difícil, porque he conocido a estas personas toda mi vida. Mis amigos y yo hemos estado juntos desde el jardín de niños, y por eso estaba tan apegada a ellos, pero en algún momento iba a tener que dejarlos de todos modos, porque no podemos quedarnos juntos para siempre. Y sinceramente, en este punto, querer quedarme en un lugar donde claramente no soy bienvenida, solo para estar cerca de mis amigos, parece infantil y estúpido. Necesitaba elegir lo que era mejor para mí, y eso es lo que hice. Afortunadamente, tengo amigos muy comprensivos y solidarios, y me impulsaron a hacer lo correcto. Debí haber sabido que ellos siempre querrían esto para mí, incluso si significaba que tuviera que mudarme lejos de ellos. No puedo imaginarme a nadie más ayudándome a escaparme de mi casa, llevarme a mi destino durante 4 horas en medio de la noche. Estoy realmente agradecida de tener amigos tan maravillosos, pero ahora tendré que empezar de nuevo. He hablado con mi papá sobre esto y él ya está en conversaciones con su abogado. Será un proceso relativamente sencillo, ya que ahora tengo 16 años y puedo decidir con quién quiero vivir. Y si ya ni siquiera me quedo con mi mamá, no habrá manutención que pagar. Mi papá no tiene que darle pensión alimenticia, ya que ella está casada de nuevo, así que básicamente, sus fondos se cortan. Después de que ella se entere de esto, entonces voy a saber si realmente me quiere de vuelta o si es el dinero lo que la motivaba a enviarme mensajes y pedir disculpas, rogándome que regrese. Ella aún no sabe nada, ya que mi papá sigue hablando con su abogado y se están haciendo los arreglos, pero lo descubrirá en un par de días, y bueno, veamos cómo reacciona. Según su reacción, decidiré si quiero mantenerme en contacto con ella o si quiero sacarla de mi vida por completo. Hasta entonces, seguiré ignorando todos sus mensajes y llamadas, porque realmente no tengo nada que decirle en este momento, especialmente después del incidente que me obligó a irme. Porque ahora que lo pienso, debería haberme apoyado, dado el hecho de que ni siquiera estaba equivocada en esa situación de estar molesta con Liam, ya que literalmente había estado robándome. No entiendo por qué fue un dilema moral y ético para ella. Rick decidió defender a su hijo aunque sabía que estaba equivocado, pero mi mamá ni siquiera pudo defenderme, sabiendo que yo tenía razón. Cuanto más pienso en eso, más me molesta que los sentimientos de Rick y Liam fueran una prioridad mayor para ella que yo. De todas formas, lo hecho está. Actualización 2. Hace un par de días, mi mamá finalmente se enteró por mi papá y su abogado que decidí que iba a quedarme con él y que ya no recibiría manutención. Mi papá y su abogado presentaron la petición para obtener la custodia primaria de mí, pero mi mamá aún conservará sus derechos de visita. Podría impugnarlo, pero sería inútil porque, como tengo 16 años, a quien decida vivir conmigo pesa más, así que no fue sorprendente que ella no protestara. Simplemente decidió dejar de enviarme mensajes o llamarme. Vi venir esto, ya que ahora que sabía que no recibiría dinero de mi papá, no tenía sentido tratar de recuperarme, sin manutención, sin mí. No voy a mentir, fue realmente doloroso darme cuenta de que la única razón por la que me quería cerca era el dinero. Pero al menos descubrí dónde estaba con ella y ahora puedo tomar mi decisión. La respuesta es que no. No creo que me contacte con ella de nuevo. Estoy contenta de estar avanzando y, aunque quiero regresar ocasionalmente para ver a mis amigos, no tengo nada más allí. Mis abuelos maternos viven en Grecia, hablamos en internet o por teléfono, y se enteraron de todo. No estamos particularmente cerca, pero aún así tuvieron mucha simpatía por mí y reconocieron que lo que hacía mi mamá estaba mal. Actualización 3. Han pasado un poco más de 2 meses desde que dejé la casa, y todo poco a poco está cayendo en su lugar. He estado muy ocupada las últimas semanas porque tuve que empezar en una nueva escuela y, aunque la mayoría de mis créditos fueron transferidos, tendré que esforzarme para ponerme al día porque empecé en medio del trimestre. Sé que podré hacerlo, así que no estoy estresada. Ya he empezado a hacer nuevos amigos, y las personas no son tan malas aquí, sinceramente. Es casi como mi antigua escuela secundaria. He regresado con mi papá un par de veces ahora para recoger algunas cosas que no empaqué cuando me fui. Vi a mi mamá cuando regresé, y fue fría.
Liam y Beck solo me lanzaban miradas, y casi parecía que iban a gritarnos, pero se controlaron de alguna manera. Estoy segura de que Liam no está contento de haber sido humillado públicamente, pero bueno, no debería haber robado si no quería ser expuesto. Estoy adaptándome bien a mi nueva vida y soy mucho más feliz aquí con mi papá. Él está bastante ocupado con el trabajo la mayor parte del tiempo, pero cuando se sienta conmigo, todo su tiempo es completamente para mí y nunca me siento descuidada aquí. Es un cambio agradable con respecto a lo que estaba acostumbrada durante los últimos años. Al mirar hacia atrás, creo que tomé la decisión correcta.